Ya estamos grabando. Pues qué alegría veros, macho. Bueno, estamos en el primer tertulia poética, primer recital de poesía, Calderón de la Barca. Ya sabemos por qué se llama Calderón de la Barca, porque todos los militares lo primero que aprenden cuando vienen al ejército es un poema. Lo que pasa es que no aprenden ninguno más. Entonces, de siempre ha habido tertulias poéticas. O sea, Quevedo conoce, que José María es experto en Quevedo, conoce al duque de Osuna en una tertulia poética en Italia. Cervantes aprende mucha poesía también en Nápoles, ¿no? A Francisco de Aldana. Ayer escribí que Edgar Allan Poe en la Academia Militar de West Point también hacía tertulias poéticas y bueno, en la Biblioteca Cuartel General pues vamos a empezar a hacerla como hacían ellos y volviendo a tomar esa sana costumbre de leer poesía. Lo que me alegra es de que tengamos aquí a tanto aficionado a la poesía y bueno, estamos grabando, cada uno ya se presentará porque hará la presentación que estime oportuno. Todos hemos sido militares, ya algunos en la reserva, los caminos han ido cambiando, pero siempre estoy convencido que hemos escrito poesía, ya sea porque yo últimamente la poesía estaba muy denostada entre los hombres de acción, ¿no? La gente de acción es una cosa y el poeta es otra, ¿no? Yo creo que no, porque aquí tenemos gente que ha estado 20 años en operaciones especiales, que yo solamente los he visto en Bosnia, en Líbano, en tal, y nunca los había visto aquí en España. Y bueno, eso es lo bonito de la poesía y de los poemas. Y ya para no liarme, porque yo me lío, me conozco, pues voy a empezar un poquito conmigo. Voy a leer 3 cositas. Estas son unos poemas que he entregado para una antología sanluqueña. Sabéis que soy de Sanlúcar y si no lo digo me muero. Que se llama Libros del Mal Andar. Lo lleva un poeta, un gran poeta, que se llama Siroco, José Siroco, el viento del sur. Y estos libros del Mal Andar, la punta del Mal Andar en Sanlúcar es un sitio que se ve enfrente y que es donde va ya una vez que sale el río y pues se llama, esos son Libros del Mal Andar. Y ahí pues me pidieron que si podía entregar alguno, para mí un honor. Con ellos, son poetas mejores que yo, esos sanluqueños que hay allí, y son los poemas que yo voy a leer también aquí. Pero antes quiero hacer una breve biografía que también es un poco poética, tal como la he hecho, ¿no? Porque tampoco, por faltarme algo, podía faltarme un poco de vanidad, que la tengo. En mi tarjeta pone escritor, filólogo y soldado, y que ha hecho dentro del ejército todos los oficios posibles. Ser panadero en una panificadora, trabajar en una lavandería. Cuando cuento esto la gente no se lo cree, pero los intendentes de antes íbamos en lavandería y en panificadora. Ser arriero con una recua de mulas que podían transportar la luna por la montaña. Hacer guardia, llevar convoyes de camiones, ser contable, llevar contratos, ser profesor, ser periodista, dirigir un periódico, hacer películas. Y ahora, director de esta inmensa biblioteca, que el paraíso, sin duda, como decía Borges, tiene forma de biblioteca. Y todo ello también en lugares como Bosnia, Croacia, Líbano, Turquía, Eslovaquia o Mali. De todo eso me queda el rastro de roces y sobre todo la gratitud a todos los que lo hicieron posible. Y eso que lo que él quería y eso que lo que yo quería era ser poeta. Esa es mi breve biografía. Y ahora voy a decir un poema que escribí hace mucho tiempo, que ya digo que me lo van a publicar, y yo quería ser poeta, que es lo que he querido ser siempre. El que quiere escribir siempre. Y
dice, escribir no, porque se sufre mucho, hay que estar chalao para dedicarse a escribir, y es verdad, ¿no? Es mejor leer. Yo disfruto mucho más leyendo que escribiendo, pero no puedo evitarlo, me pongo a leer y cuando me doy cuenta he llenado los libros, vuestros libros de anotaciones, el tuyo también, José María, de anotaciones y de cosas, ¿eh? Entonces yo quería ser poeta, así que pensé que lo mejor era hacer grandes viajes, tener experiencias de amante desventurado, o mejor, de gigoló sin esperanzas, o pasar un tiempo en Harar, visitando burdeles poco sanos. Háganse cargo, me cultivé en poesía con los más grandes impostores del 19. Por eso, antes de escribir un solo verso, bebí absenta. Amé en París a una madame trasnochada que pudo ser querida de Napoleón III. Y fui un director de cine bien maduro que dirigió a jóvenes actrices. Ustedes no lo entenderán, pero yo quería ser poeta, a cambio incluso de mi felicidad. No me bastaron la desembocadura de un río conocido, ni las marismas oscuras, ni tan siquiera la punta de Malandar, donde malviven los poetas que se dan a las tormentas. Por último, decidí un trato con Lucifer a los Fausto. Te cambio el alma por un poema. Y Lucifer miróme de soslayo, se caló el sombrero y esta vez sí que dijo algo. Ni siquiera yo puedo prometerte eso. Pero yo, a mis 50 y tantos, todavía no he desistido. Yo quería ser poeta. Igual, tengo que hablar con Dios. Yo creo que el oficio de poeta es un oficio que sí, como creían los antiguos griegos, canta o diosa la cólera de Aquiles. Son los dioses los que llaman a la poesía. Y eso es lo que yo quiero reflejar aquí. Tú puedes hacer mil cosas, puedes irte, como pongo yo aquí, con una madame en París, puedes hacer lo que quieras, pero claro, no puedes escribir como Baudelaire si no hay una varita que te haya tocado. Y eso es lo que quiere decir este poema, que yo lo he intentado mucho, a veces a costa de mi felicidad, pero bueno, estaba completamente equivocado, ¿eh? Y luego uno que me gusta mucho porque también es una biografía mía desde el principio, lo publiqué hace mucho tiempo, que se llama Recuento de lo que tengo. Recuento de lo que tengo, eso es todo lo que tengo. Recuento de lo que tengo. Una casa que tardé muchos años en construir, a veces con pasos apresurados, a veces lentos. Sus paredes levantadas con tristezas y alegrías y algún beso. Dentro hay una vieja butaca, en la que me mecía mi madre, a la vera de un río. Todavía la tengo, porque la madera fue urdida con palabras, suspiros y cuentos. También tengo un barco, en el que navegué con mi padre en una noche cerrada de tormenta. Con él, una tarde de guerra atraqué en Haifa. En el mar de China sufrí un abordaje, y con él me cercó el hielo un invierno. Y tengo una camisa que en un viejo hotel de Praga me arrancaron a besos. También tengo un mechero, que en una bombardeada calle de Mostar les regalé a una anciana, llena de sollozos y lamentos, para que pudiera hacer fuego. Ella creyó que le había regalado un lucero. Y tengo un mapa que compré en una vieja tienda de biblos que me llevó hasta una Trípoli llena de odio y fuego, donde pasé miedo. Y en el Níger conocí a un sabio que me contó un cuento que me cambió para siempre. También tengo una calle en Chengdu, donde apareció como por encanto, con forma de niño y nombre de pájaro, la lluvia que me trajo mis deseos. Y cuando muera me llevaré conmigo mi casa, mi butaca, mi barco, mi camisa, mi mechero, mi mapa, mi cuento y mi calle de Chengdu. Eso es todo lo que tengo. ¿Qué tienes tú? Bueno, esto era una poesía. Cuando digo la lluvia que me trajo los deseos, la gente a veces puede no entenderlo, pero mi niño nació en Chengdu y por eso hablo de la calle de Chengdu, donde yo lo vi por primera vez. Su nombre chino es Fuyuyuan, que es la lluvia que trae los deseos. Por eso es
donde apareció como por encanto, con forma de niño y nombre de pájaro, la lluvia que me trajo mis deseos. Hay cosas que hay que... Y lo demás, pues bueno, son pequeñas experiencias que uno va anotando en un cuaderno y al final te sale un poema. Y el poema, yo creo que el tema de este poema es que todo lo que tiene valor no es material. No es material. Me llevaré mi mapa, lo sigo teniendo, no sé dónde está ese mapa, pero lo compré en Biblo, no sé dónde está, porque uno lo pierde entre las mudanzas, el tal y el que le hace poco caso, pero lo llevaré siempre conmigo, llevaré ese mechero y llevaré todas esas cosas que ya no son materiales. Y bueno, esa es mi intervención en este recital poético y en esta tertulia. Podríamos empezar desde allí hacia acá, porque él está esperando un tema con el GEME y me ha pedido que si puede ser de los últimos. Entonces, claro, aquí está tu libro, oportuno. Tiene un libro que es muy bonito, que se llama A oscuras duele más, y todo tuyo. Bueno, me presento, yo soy Carlos Castro Romero, nací en Granada en el 78, todavía soy joven, gracias a Dios, todo llegará. Y bueno, respecto al libro, es un libro principalmente orientado a la salud mental, para prestar palabras a gente que no las encuentra en el momento en que más las necesita. La portada es diseño de mi hija, con lo cual más orgulloso me hace sentir el libro. Y nada, pues paso a leer unos poemas. Este primer poema nació en principio como una serie de cuartetas, pero sabiendo que al teniente coronel le gustan mucho más los endecasílabos que los octosílabos, decidí transformarlos respetando todo el significado de cada verso y la última palabra para mantener las rimas, con lo cual lo convertí todo en serventesios. Y está escrito ex profeso para esta reunión de hoy. No es fortuito el habernos hoy reunido en aquesta que es patria de la letra, donde igual puedes saber de un bandido, que execrable es el crimen que perpetra, que escuchar a un romántico galán esbozar leves versos muy apriesa, sola sombra de un místico arrayán, declarando su amor a una condesa. Este, al cabo, tan solo es un lugar, donde al fin, cuando tú buscas, encuentras. Un espacio en que puedes estudiar, mas habrás de cuidar de ti si es que entras, porque corres el riesgo de perderte entre 100.000 columnas con hileras, aunque quizá pudiera ser de suerte que entre preciosas líneas lisonjeras alcanzases a ver amor tan vivo como solo se encuentra en las novelas, o un inmenso saber tan asertivo como lo es el refrán de las abuelas. Hallarás, no te quepa duda alguna, la razón de la historia con sus fechas, y quizá en la historia causa que una las conciencias y cierre tantas brechas. Aquí cabe soñar con fantasía, cabe saber sobre los hechos reales y beber de la prosa y la poesía, o eternos párrafos medicinales. Es fedataria de las disciplinas que el fecundo pensar plasma y recrea, pues de todo el saber, maguer en ruinas, este espacio vital es albacea, y se cuidan, se miman con aplomo, cual con huevos haría gallina clueca, todas las páginas de cada tomo, bendita y bien amada biblioteca. Poco tiene que explicar porque a mí me gusta la poesía bastante directa para intentar acercar la poesía a la gente que no está acostumbrada a ella, que no son grandes amantes de la poesía, con lo cual procuro no utilizar metáforas complicadas, etcétera, etcétera. El siguiente poema, mal que me pese, perdón mi teniente coronel, está hecho de octosílabos y es un romance. Y habla del perro negro. El perro negro es una metáfora que está muy utilizada para hablar de la depresión. El propio Winston Churchill fue una de las personas que popularizó esa metáfora, hablando del perro negro cuando se refería a los episodios depresivos que sufría. Dice: perro negro, tú que desvelas mi almohada, tú que siempre andas tejiendo la saya de mi mortaja. No quiero tenerte cerca, pero tú no te me apartas. Mis momentos de alegría los devoras y me opacas, y regoldas en mi rostro tus asfixiantes arcadas. Quieres mi atención completa, para que no quepa nada más que tu entera presencia en mi mente desquiciada. Gimes angustia y miseria, por hacer más ruido, ladras, gruñes mentiras que asumo, y me vas royendo el alma, hasta que ya no me quedan de vivir putas las ganas.
Me haces pensar en razones que de improbables son falsas, que me drenan, que me agotan, que son losas que me lastran, razones de sin razón, de pasado y de fantasmas, de futuros miserables que hieren como amenazas, y de vergüenzas, y culpas, y hasta abrazarse a la parca para olvidarse de todo, pero ni para eso alcanzan las pocas fuerzas que dejas cuando todo tú lo abarcas. Maldita sea mi suerte, no logro plantarte cara, y me deshago en tus fauces como pútrida carnaza. Sé que hay fuegos que te asustan, mas no me quedan ni brasas, así que sufro, y me quedo acunado entre tus zarpas. Y ya por último quería leer uno para desengrasar un poquito, ¿vale? Son 2 serventesios, se llama Despertar, y realmente lo que quiere expresar este poema simplemente es despertarse, ¿vale? Dice: sobre el rostro una pátina de olvido, que suave, como un velo de agua helada, se escurre al alba al fin amanecido, lo arrastra el rebalaje hacia la nada. Y así, de a poco, los sentidos nacen, como quien rostro al frente cruza un velo, marchando los sonidos donde pacen, volviendo la conciencia a su desvelo. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad que ya veis que lo que no le falta es técnica a la hora de hacer. Me alegra que voy a tomar como nuestro el poema de la biblioteca, Por supuesto. y lo vamos a poner ahí en el tablón, porque hombre, que lo que has dicho de la biblioteca para mí, ya sabes que... Y luego, pues bueno, tendremos que mirar bien lo que es un serventesio, pero no, me encanta lo que has dicho, me encanta Perro Negro y lo que nos has explicado, y bueno, me encanta, me alegra mucho que estés aquí, y ese dominio que tienes del verso, porque lo tienes, tío, te lo tengo que decir. Muchas gracias. ¿Vale? Y ahora continuamos con José María, que lo quiero mucho porque llevo siendo con una amistad de más de 40 años, y ahí y encima lleva a Quevedo en sus alforjas y en el sable, ¿eh? Así que, José María. Bueno, parece ser que Norberto, desde que éramos cadetes en una marcha allí por San Gregorio, como hablaba de Quevedo, ya me dijo: hasta que no conozca esto de tu pueblo, y ya este año se ha venido para allá, o sea que ya ahora ya casi que lo van a hacer hijo adoptivo allí, o sea que bueno, yo soy un poco exactamente lo contrario de Óscar, ¿no? Porque yo ni tengo técnica, ni sé de poesía, ni nada por el estilo, ¿no? No, sí sabe. Empecé a escribir, pues como decía antes con Manuel, empecé a escribir pues por pura tendencia, porque me desahogaba, porque me gustaba, porque lo sentía, pero sin ninguna intención ni de que nadie me leyese, ni quería que nadie me dijese esto está bien, esto está mal. Me daba, hombre, no me daba igual, pero porque sí que uno, pues somos perfeccionistas, ¿no? Y nos gusta hacer las cosas bien, pero tampoco es que esto no, yo lo hacía porque me sentía bien y punto, ¿no? Yo empecé a escribir poesía hace muchísimo tiempo, yo creo que a poco de salir de teniente, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que con la poesía y con la escritura en general, yo lo que iba era reflejando pues mi estado de ánimo en cada momento, ¿no? Pues oye, que estaba enamorado, pues una poesía. Que en ese sentido estaba, pues luego también hay muchas que me influyeron pues cuando tuve mi proceso de salud y tal, pues vale, pues poesía. Que te encontrabas mal, allí poesía al canto, ¿no? Así, ¿no? Y también luego tengo mucha influencia, yo creo, o quiero creer que la tengo, como dice Norberto, de Quevedo, ¿no? He leído, no mucha, he leído poesía de Quevedo, y eso es algo que me ha, como soy de Torre de Juan Abad, que es el pueblo de Quevedo, ¿no? Pues yo creo que eso me marca una tendencia, ¿no? Que no la puedo evitar muchas veces, ¿no? Entonces rara es la poesía en la que no me sale alguna cosita de las pocas que he leído de Quevedo, porque tampoco soy un quevedista, ni he leído tantísimo como seguramente vosotros habéis leído, o sea que entonces bueno, yo tenía aquí, iba escribiendo mis poesías, y ya un buen día, pues hace como 3 o 4 años, dije: hombre, digo, esto lo voy a recopilar, más que nada lo voy a poner una detrás de otra para que, bueno, lo que sé, digo, para tenerla un poco juntas, porque no sabía lo que tenía. Así se lo enseñé a un amigo que me gusta, y empezaron a gustar, y ya pues me empecé a animar, empezaron a publicar por ahí, empecé a presentar algún certamen, sin ganar ninguno, no, como tú, no ganar ninguno. Pero bueno, y
Y así fue como nació el libro, ¿no? Y a partir de ahí sigo escribiendo. Creo que tengo que intentar depurar más la técnica, pues ahí, por ejemplo, pues cuando Norberto me dice cosas que hay que hacer, pues lo agradezco, ¿no? Cuando digo a Óscar, pues digo, bueno, pues esto de los tercios, pues tengo que profundizar ahí, o incluso más. ¿No? Hay cosas que no. Pero bueno, eso es. Entonces, yo voy a leer, la primera que voy a leer es una de Quevedo, que es, vamos, de Quevedo, es una alegoría, porque lo que hago es intentar, hago la ficción, no como que Quevedo, estoy llamando a Quevedo para que venga a remediar la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Esta la escribí hace ya por lo menos 8 o 9 años, ¿no? Pero bueno, ya estaba así el tema, ¿no? Luego pasaré a otras que son completamente. Muros que ya no existen, quimera de la palabra, desiertos infinitos, baldíos en lontananza. Despierta, Francisco, alza tu voz de esperanza. Muerte que no es muerte, vida que no vive, esperanza que no llega, canto que no alcanza. Despierta, Francisco, azota tanta privanza. Camino que se pierde, codicia que se yergue, horizontes ya perdidos, futuro con olvido, y sin vivir que es el nacer en esta patria congojada. Despierta, Francisco, fustiga tanta ignorancia. Desiertos en paz, vivos más como muertos, morir en abundancia, más pena de la vida, campos yermos, vacíos, sin esperanza. Tus campos, Francisco, nuestros campos, con el Guadalén en continua porfía. Gentes que no son gentes, abundancia que es rapiña, mientras, Francisco, tu patria, la mía, en lenta agonía. Hoy también suenan tus versos, en la paz de estos desiertos, más con muertos que entre vivos, con los muros derruidos por codicia y avaricia. Levanta, Francisco, alza tu pluma, palabra que hoy como antaño fustigue a reyes, privados, validos y rebaño, que hoy, aquí como ayer, a tu patria siguen mancillando. Las almas ya no lloran, los llantos ya no se alzan, mudos entre los truenos ahogados por tantas voces arribistas y egoístas, que viven pero mueren, mas hasta el alma esquilman, y arrastran al infierno lo que otrora fue grandeza, a cambio, miseria y decadencia. Levanta, Francisco, surge, resurge y azota sin tibieza, muertes que no son muertes, sino almas hueras, odio a la gloria, al valor y al sacrificio, reinado de pasiones bajeras y mentiras, pero siempre amasando riquezas. Canciones de guerra, muerte cruenta, Francisco, eleva nuestra pena, convierte nuestras almas en guerreras, que triunfantes vengan sobre la muerte que llega. Francisco, España que ya no queda, pero en la miseria de esta patria huérfana y huera, que hijos ya no quedan y otrora pueblos de gloria hoy maldicen su historia. De ti, madre, reniegan y tus lazos ya no sienten, buscones que manejan tanta miseria y se enriquecen a costa de nuestra decadencia. Almas que ya no son almas, conciencia que ya no habita en cuerpos y pueblos de nuestra patria, hoy quizá maldita. Francisco, levanta y alza tu voz, que vuelva la esperanza a esta patria marchita. Yo, bueno, te digo de estrofa más, pero ya lo dejo ahí, que un poco. Esta, bueno, es un poco eso. En aquel momento, pues, explicaba el tema y lo hice, ¿no? Lo he hecho sin más. Y ahora ya doy un giro completamente. Estas son más antiguas. Estas son pues amorosas, ahí está Maribí, que me recetó algunas de estas, ¿no? Pero bueno, ya, esto ya es un giro completo, ¿no? Esta no sé ni qué influencias tiene, ¿no? No. Flor de primavera. Flor de primavera que un día de verano, entre marabuntas de hierbas, llegaste a mi jardín, y allí te apoderaste de mí. Flor de primavera, verano de mis días, sosiego de mi otoño, invierno de mi descanso, hoy dichosos lleno de paz. Flor de primavera que ríes mis alegrías y alegras mis llantos. Aliento de mi vida, razón de mi pasión, ser de nuestro ser, almas en común, vida después de vida y siempre tú. Flor de primavera que agarraste en mi corazón un amor que nos unió. Caminamos sin cesar, escuchamos, lloramos, reímos y amamos. Vivimos. Mi flor, jamás se marchitará. Bueno. Y ya acabo con otra así más cortita también, un poco romántica. Vana ilusión. Al florecer el día, soñé que tu fragancia aún me envolvía.
vana ilusión, que aún el calor de tu cuerpo me ardía, al cobijo del alba, que aquellos rayos, tan tempranos, impetuosos, arrancaban mi fantasía, y tornaban en frío el calor que desprendían. Mi sueño quiero recuperar, quiero que vuelva a mi armonía, te quiero a mi lado, aún oscura la noche y con la luz del día, que el alba no pueda más separar lo que al ocaso quizás surgía. Ya, esto es lo que... Bueno, lo que no podemos negar es su influencia quevediana, porque es capaz de las dos cosas. Igual se lanza mandobles ahí, aunque lo haya escrito hace 8 años, pero bueno, en el siglo XVII también miró los muros de la patria suya, Quevedo, y le pasó prácticamente lo mismo. Y luego yo creo que Quevedo es el que ha escrito el soneto de amor por encima de los demás, por el motivo que sea, más bonito que yo creo que se ha escrito, que el de cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, ¿no? Y tú haces las dos cosas, igual das mandoble. Me ha gustado mucho la primera quevediana, porque mi opinión, si queréis dar la vuestra, porque sí que se sigue, pues, y se rige por el concepto de Quevedo de para hacerlo de escritores en la batalla. He leído bastante a Quevedo y bueno, lo llevas en la sangre. Y en cuanto a poemas de amor, pues no te hace falta Quevedo, ¿no? Ya con tener a Maribí ya tienes bastante. Y bueno, vamos a continuar. Continuamos con la tertulia, con Manuel García González, que es como él firma. Bueno, es un hombre del Renacimiento, que igual pintaba, que igual escribía poesía, que igual tocaba la guitarra, que igual hacía vídeo con nosotros. Yo tuve la suerte de conocerlo en el 94 en Bosnia, y a partir de ahí nos vimos otra vez en Bosnia en el 2001, nos vimos en China en el 2006 cuando yo vi tal, y siempre decía lo mismo, digo, joder Manolo, nunca te veo por Madrid ni por San Lucas, macho. Tal, al final conseguí traérmelo al departamento de comunicación, ahí hicimos de todo, hicimos películas, hicimos tal, nos dieron un premio en Bracciano por el Centinela, con un texto que adaptamos del periodista Garciel, que es un periodista catalán que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ellos lo hacían todo y yo me llevaba las medallas, pero coño, alguien tenía que llevárselas. Entonces, la verdad que para mí fue una suerte tenerlo, y ahora es una suerte cuando me enteré que hacía poesía. Ya sabía que poesía tenía que hacer, porque claro, un tío que escribe letras, que escribe tal, siempre empieza por la poesía. Todos empezamos por la poesía. Como decía William Faulkner, yo he terminado haciendo novelas. Uno empieza por la poesía y cuando ve que es muy, muy, muy complicado, va al cuento corto, que también. Y cuando ve que el cuento corto, el relato corto, que lo tiene todo y que no le sobra una palabra, ni le falta una, ni una coma, pues dice, pues ya va a la novela, que ahí ya, pues bueno, pues mete páginas de tal y le puede salir mejor. O sea que yo he terminado la novela porque la poesía no como ellos, que siguen haciendo poemas y lo siguen haciendo muy bien. Manolo, tu turno. Muchas gracias, Montecomer, por invitarme a una reunión con poetas de verdad. Para mí es un honor. Yo pasé a la reserva hace 5 años, claro, soy teniente de la reserva, y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros somos gente que cuando pasamos a esa situación tenemos que hacer algo. Entonces empecé haciendo cosas y vi que no. Hasta que me acordé que de joven, antes de entrar al ejército, pues me gustaba escribir. Y entonces pues me puse a escribir. Y lo primero que hice fue una novela. Perdona que te esté contradiciendo, pero lo primero que hice fue una novela, la puse aquí es esta, es la única novela que tengo, y dudo mucho que tenga ninguna más. Porque en ella pues ya puse casi todas las ideas que tenía. Casi todas las ideas que tenía en la cabeza, como me dijo mi hijo de papá, si es que tú todas las tonterías que tienes siempre en la cabeza lo has puesto todo en el libro. Y me quedó muy bien, y no creo que publique como libro de novela. Y después, bueno, pues a mí me gusta leer poesía.
digo, bueno, voy a intentar ponerme a escribir poesía. Y bueno, empecé a concursar y tuve la suerte que gané dos premios nacionales. No me lo esperaba, para nada. Entonces eso ya me animó a publicar. Publiqué un primer libro, del cual lo que más me gusta es la portada, porque hice una portada muy chula, que era un corazón con tiritas, y se llama Poemario de Urgencias, y de ese libro les voy a leer un pequeño fragmento. De súbito, un impulso me vistió de bate. No fue causal, fue el alma, que a veces late. Lo escrito no llegaba al calor recibido, pero dentro de mi pecho algo había nacido. Fue liberador soltar las cadenas, liberar la Pandora de palabras plena. Aunque muchos desconocen su tesoro interior, todo ser humano alberga un poema. El mundo sería, sin duda, un lugar mucho mejor si todos versáramos el gozo, si todos rimásemos la pena. Bueno, pues este es uno de los poemas que aparece en ese libro, Poemario de Urgencias. En ese libro puse algunas ilustraciones, a mí me gusta poner ilustraciones, y eso ya me dio la idea para lo que sería el siguiente libro, que fue este, que es Vocabulario para Bates Bisoños, y este ya lo concebí como algo totalmente diferente. Pensé en poner un vocabulario que pudiese servir a la gente que empieza a hacer poesía, con palabras que yo me había ido encontrando, había ido incorporando a mis poemas, y entonces lo que hice fue crear, pues una relación de palabras con la acepción que yo quería usar y con un poema que obligatoriamente llevase esa palabra. Y luego lo más curioso que se me ocurrió es que pondría al lado una imagen que generaría la inteligencia artificial leyendo el poema. Y la inteligencia artificial le daba el poema y le decía, genera una imagen en base a lo que se te ocurra por lo que estás leyendo. Y así lo construí. Son 150 versos, me parece, con sus 150 imágenes, y voy a leerles un poema de ese libro. La palabra es infacundo, que no tiene facilidad de palabra. Nunca me hubiera atrevido a dar el primer paso. Infacundo y apocado. Soy de silencios mal cosidos, de palabras que se quedan en los labios como pájaros que olvidaron volar. Te acercaste vistiendo tu sonrisa y me preguntaste por mi pena, como quien pregunta por el tiempo sabiendo que va a llover ternura. Después, con tu mano de porcelana, acariciaste suavemente mi mejilla. Quise despertar, pero no dormía. Y este es el poema de este libro que les he seleccionado. Después, me gustó tanto este libro, a mí. Evidentemente, no al público porque no se vende ni a tiros, pero vamos, a mí me gustó. Dos, que también está publicado. Les leo una pequeña poesía de ese nombre. La palabra sempiterno, que, habiendo tenido principio, no tendrá fin. Te quiero desde un albor de lluvia regado. Brotó espontánea la sempiterna caricia, calándome hasta los huesos, regocijo estornudado. Contagiarme de tu virus, ese que mi sonrisa codicia. El connubio fue solo un día más en el camino. Recurrente tu mirada, entregada a mis temblores. Criatura primeriza, retozando en lo divino. Fiel a nuestro compromiso de generosidad y amores. Hemos ganado peso y sembrado canas, sin que menguaran ni un poco tus dulzores. Al acariciar mi mejilla, despacio, en la mañana, contemplo a los rayos del sol susurrar a tus flores, mientras una estela de condensación atraviesa la ventana. Y ya para terminar, decirles que estoy haciendo el vocabulario para Bates Bisoños 3. Soy irreductible. Está en preparación y puede ser que salga este año o el que viene, no lo sé. Tampoco tengo prisa. Porque además ya tengo decidido que será mi último libro de poemas. No voy a hacer más. Lo que hago es que los que ya he hecho, pues los voy intentando mejorar y ya está. Pero ya no pienso hacer más. Entonces voy a leer un poema del que será el vocabulario para Bates Bisoños 3. La palabra es conticinio. Este es uno de los poemas más personales que he escrito. El conticinio es hora nocturna en la que todo es silencio. A lomos del conticinio
paseo en soledad. Inventario de recuerdos que despliego en el camino. Sumergido en la intempesta y vestido de humedad, abrazo lo mundano, aparto lo divino. Más de 12 lustros respirando sentimientos, un beso excitado, un sorbo de buen vino, el llanto de mi hijo, aroma de ungüento, el dolor en mi costado, las piedras del camino, el roce de tu mano, lo que me susurra el viento, las botas de soldado, mis amigos argentinos y algunas decisiones de las que me arrepiento. Respirar es lo más importante, pero recordar es el más valioso regalo. Ya está. Bueno, yo sé que vas a seguir escribiendo poesía, aunque nos hayas dicho lo contrario, que no te encerraremos en la biblioteca y hasta que no saques otro libro aunque suben a buscarte, no te vamos a dejar. Me he quedado con Infacundo, Sempiterno, ¿y cuál es el otro? ¿Circunspecto? No, era Conticinio. Facundo, Sempiterno y Conticinio. Conticinio. Creo que es original, es una gran idea, me ha encantado. Ya sabes que me gustan los poemas que escribe, me gusta la figura literaria. Has dicho una con la que me quedo, y es que lloverán ternuras. Llueve, cuando los simples mortales salimos a la calle, dice llueve agua. Un poeta sale a la calle y dice llueven ternuras, ¿no? Entonces, claro, la diferencia es abismal. Y la verdad que para mí los libros me gustan mucho, el de K también, porque hay un Norberto Sí. ahí de protagonista. Y claro, Sí, el que lleva el dinero. ya no, claro, el que lleva el dinero, el intendente de la novela. Pero nada, gracias por venir y me han encantado los poemas que has escrito y seguiremos leyendo. Y ahora vamos con José Manuel. Él también trabaja en el departamento de comunicación, está en prensa. Al final todo el mundo terminamos en los mismos sitios, ¿sabes? Porque esto es, ¿sabes? Un poeta que tal y cual. Pues bueno, al departamento de comunicación, a publicaciones. Y bueno, y sí que nos hemos reunido ahí un grupo en publicaciones. Pues bueno, si es publicaciones son gente que nos gusta escribir, nos gusta hacer poemas, nos gusta hacer música. No ha venido hoy Louis Livingston, que iba a venir, pero anda liado con un himno de los tercios. Y bueno, le ha salido bien y lo estrena hoy por la tarde, lo estrena en el Instituto de Historia y Cultura. También está allí Sergio Camero, que manda las redes sociales. Yo no escribo nada, ¿eh? Y tiene que escribir. He dicho que escriba porque tiene que escribir. No puede ser que alguien del DC que no escriba. No. Y bueno, él está en prensa, y igual, para mí me parece un gran escritor. También escribe letras para canciones y escribe poesía, y lo que escribe a mí me gusta mucho y lo sigo mucho en redes. Así que José Manuel Iglesias, Cervantes, encima se llama Cervantes. El apellido de Lastras. Sí, no, aquí hay apellido entre José María Cortés, que es Saavedra, y bueno. Bueno, pues me presentaré. Para los que no me conocen casi todos, pero bueno. Bueno, pero para los que no. Para los que no. Soy periodista. Trabajé en la extinta Radio El País, en Antena 3 Radio. Luego como periodista deportivo en Marca y en AS. Y luego en lo tocante a lo militar, pues bueno, fui personal de tropa en los Pirineos, cuando el capitán Trueno tenía el empleo de sargento. Luego fui oficial también, y ya como civil, como dice Norberto, pues recalé aquí en el departamento de comunicación, en la oficina de prensa, y ahí sigo. Resúmenes de prensa, análisis y todas esas cosas. Y poco más. Yo soy más prosista que poeta. Realmente a lo que me dedico más es al relato corto. A mí me gustan más los cuentos, porque son historias cerradas.
en las que no me extiendo demasiado. Es más complicado porque tienes que condensarlo todo bien, pero a mí me gusta más personalmente. Y este es un ejemplo de ello, son relatos cortos, y es lo que a mí personalmente me llena más, aunque he hecho novela también, pero me gusta más el relato corto. Y en cuanto a poemas, pues como se suele decir, poesía es la que se llevó a mi vecino, y poema va a ser sacarlo de la cárcel. Pero ahora me dedico pues un poquito a hacer letras de canciones. No quería aburrirles a ustedes porque tienen mucho tiempo que aprovechar, y he traído cosas muy ligeritas vinculadas con letras de canciones, y esto es lo que vamos a leer ahora, con su permiso. Esta se llama Como granos de arena. Como granos de arena que la mar a la orilla hurta, reos de la oscuridad más profunda, por la noche imponente embriagados avanzan los soldados. Esclavos de la luna, por la ruta de la seda extraviados, deambulan sin norte y, hurtados, faltan los detalles que un día los identificaron. Ya no son sino clones, yonkis de la luz, a la oscuridad impenetrable encadenados, desolados, huérfanos. Avanzan hasta el fin los héroes, invisibles para los acomodados, incómodos para los seres aborregados. No busca tu agradecimiento, buscan tu aliento, camino de la gloria, los soldados. Como granos de arena, avanzan los soldados. Como granos de arena, como niños olvidados. Como granos de arena que se llevó la mar, sin sentido, a ningún lado. Como granos de arena que se llevó la mar, esa ladrona de suspiros y de recuerdos. La mar, implacable y celosa, esa ladrona de brillos de luna en la noche oscura. No importa, está la gloria, el compromiso, solo importa la misión y la fiel compañera. En el fango, entre el fuego y la niebla, sobre el hielo avanzaron, avanzan ahora y siempre los soldados. Esto es un pequeño homenaje a Quijote y Sancho, porque es una pareja que siempre me han producido afecto. Porque yo no sé quién era realmente el loco y quién era el cuerdo. Yo creo que se andaban a la par. Pero bueno, y es una disquisición. Se llama Cuando cese el viento. ¿Qué haremos cuando cese el viento? ¿Qué haremos contra aspas quietas? Cuando ya no veamos gigantes merecedores de derrotar, solo insignificantes ratas y pulgas en un circo singular. ¿Qué haremos sin Dulcinea en los sueños, ni Aldonza en las posadas? ¿Qué harán los galeotes sin nadie que les quiera salvar? Sin nadie quien tras ello golpear. ¿Quedarán pellejos de vino que horadar? Dios, que sea sangre el vino que veamos derramar. Armas en la noche que velar, rocinantes sobre yermos campos, clavileños en mares de estrellas, ínsulas que gobernar. Es un buen mundo la locura, la imaginación que rompe la espesura, que debilita al poder que puede debilitar, y hacer poderosa la debilidad, que es el tiempo en la eternidad, en la brevedad de un segundo, hasta morir frente al mar. Lanza en ristre galopando contra el invencible rival. Quietas quedan las aspas de los molinos sin viento, se encoge la esperanza, si cesamos de batallar, sin una Dulcinea que soñar, sin una Aldonza que amar, si todo es material, si no tenemos un ideal. Ligerita, es del amor, pues, como todos hablamos del amor, que en realidad se habla del desamor, yo creo, pero bueno, del amor, el amor es otra cosa. Se llama Azul. En la línea infinita se encuentra un fin, en esa línea recta corriendo en círculos, en la pérdida perfecta, en la carne flácida y el alma erecta, en el espíritu atribulado y el miembro estimulado. No hay amor sin imperfección, no hay sexo perfecto, no hay amor impoluto ni no dañado, no hay sexo pulcro digno de ser recordado. La duda que en la certeza no reafirma esa firmeza que engendra el miedo y la endeblez. La meta en un círculo cerrado, la rosca de un tornillo sin fin, la virtud en un infierno vicioso, el infierno de una mente virtuosa, la luz en la oscuridad del túnel, la hoguera en el fondo de la caverna, el sudor que brota en el desierto, la insaciable sed en medio del mar,
es lo que queda, es lo que hay, sin más. Tus ojos en el fondo de mi alma, tu estar en mi fatigado ser, mi ser en tu bienestar, mis manos en tu piel abrigando mi alma y el cielo sobre ambos, siempre ese cielo brillante y azul, azul de días, de noches azules, azul. Pero buscamos amores que nunca encontramos, amantes de amores perdidos, de amores lejanos que se nos van de las manos, amores que amamos y amores inciertos, amores frustrados, buscamos amores que nunca encontramos, amantes de amores perdidos y amores lejanos que se nos van de las manos, que se nos van de las manos, son amores náufragos y son amores perdidos. Dejadme que entone canciones de náufragos, de amores de fuego y odios helados, de princesas y reinas, de duendes y trasgos, cantaré con borroca y con el vaso en la mano. Y no les quiero dar más tortura. Acabaré con uno cortito, que es muy sencillo, pero que es muy simple y muy sencillito, porque se lo he dedicado a mi madre, y es sobre todo a un homenaje o una reflexión a la pérdida de la memoria, ¿no? Cuando la memoria le da por esconderse. Los años vividos ya cerca de la eternidad bailan en el vaho con dejadez. Cojo su mano temblorosa y recuerdo mi lejana niñez, cuando era firme aquel pulso, cuando yo aún tenía candidez y ella tenía fuerzas y lucidez. ¿Y tú cómo estás?, repite una y otra vez, mirándome con amor puro, con absoluta sinceridad, y recuerdo el brillo de la luz entre tanta oscuridad, y deja escapar de sus pupilas destellos de su pasado lejano e infantil. ¿Y tú cómo estás?, sonrío. Bien, le contesto. Me pide un caramelo de miel. Hace aire en el banco del parque infantil. Luce el sol. Hace calor. Le pregunto yo cómo está ella, pero no me quiere escuchar. No, ¿tú cómo estás? Acaricio su mano. El papelillo del caramelo se lo lleva al viento. Lo veo alejarse a algún lugar, donde se esconde la memoria, donde aún habita la verdad. ¿Y tú cómo estás? Te tienes que cuidar. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, José Manuel sí que ha hecho un repaso del primer poema, que es totalmente militar, donde van andando, donde van haciendo su ejercicio y sus maniobras, y hemos visto la historia de esos soldados. Luego ha pasado por el desamor y ahora por la memoria y ese papel del caramelo que es la metáfora de esa memoria que se lleva el viento, ¿no? Y la verdad que bueno, yo creo que esta tertulia poética, este recital, a mí me ha gustado mucho. Espero que en el segundo que tengamos también contar con vosotros, porque estas cosas hay que repetirlas, que ya no va a volver a escribir más versos, pues tendremos que venir aquí a que se le acaben los versos para que vuelva a escribir alguno. Y daros las gracias, Óscar, José María, Manolo, José Manuel, por venir aquí, dar las gracias al público que tenemos aquí delante. Estos recitales poéticos parece que no, pero siempre nos dan algo, aunque sea un verso, quedarnos con ese verso. Y si queréis hacer alguna pregunta o queréis algo, nosotros encantados. Y si no, pues nos levantamos, el que quiera tomar un café, tomamos otro café y charlamos, y lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces este recital, si os parece, lo damos por finalizado, y la verdad que, joder, es que escribís bien, macho. Es mentira que los militares escriban así, no puedo creer. Pero bueno, siempre los militares siempre damos sorpresas, y esta es una de ellas.
Muchas gracias y hasta la próxima tertulia poética. Mañana de poesía en el Cuartel General del Ejército. Es el primer recital de poesía, hoy 26 de mayo del 2026. Nadie sabe unas palabras que no conoce nadie y al final muy original. ¿Tienes ahí? ¿Lo puedes llevar? ¿Lo puedes llevar si me lo devuelves? Sí, este lo he donado aquí a la biblioteca. ¿Es de la biblioteca? Juan. Sí, oye, no, sí, pero Hay un... Sí.